hacer tu obra en mí, y yo voy a hacer la obra que me pides. Amén. Si vos hicieron eso hace algunos miles de años atrás, ¿cuánto más podemos hacer en el nombre de Jesús en la actualidad? Cuando arrancó el cine, allá en los inicios del cine, con lo básico que había, se necesitaba, no es como ahora, ¿viste? Todo automático, cámaras autofocus y tanta cosa que hay, ¿no? Se necesitaba una buena iluminación, se necesitaba el enfocar la cámara lo mínimo que pudieran enfocar, y de ahí empieza a salir esa frase que muchos de nosotros conocemos, que se dice luz, cámara, acción. Y veíamos el tipo pegándole con el cartelito ese. Toma 3, luz, cámara, acción. Apuntaban las luces, revisaban que estuvieran de manera correcta y que estuvieran las cámaras listas, y había que arrancar, ¿no es cierto? El Señor es nuestra luz y Él nos enfoca todo el tiempo, y entiendo que está esperando que hagamos lo que Él tiene programado para nosotros. Hay algo programado en el cielo para cada uno de nosotros. Hay algo programado en el cielo para nuestras vidas. Hay algo programado en el cielo para nuestra iglesia. Y hay algo programado en el cielo aún para nuestra nación. Y te digo algo, de eso estoy seguro que todavía no se ha cumplido todo. Tal vez se ha cumplido en tu vida, tal vez se ha cumplido en tu familia, tal vez se esté cumpliendo en nuestra iglesia. Estoy seguro que todavía para nuestra nación, el estar bajo el sometimiento de la autoridad del Señor, eso no sucedió. Libro de Daniel. Daniel es un profeta, escribe allá por el año 500 y pico, en ese final se dice, en el año 500 y pico, antes de Jesús. Él habla acerca de lo que iba a venir, y es muy interesante desde lo histórico. Hay algunas cosas muy lindas, muy heroicas de parte de él y de sus amigos. Los que conocen la historia, te sugiero que puedas leer los capítulos, especialmente los primeros, que son los más interesantes. Te vas a encontrar con algún capítulo que es medio complicado para entender porque es netamente profético, y hoy nos vamos a entrar en uno de esos justamente, y termina de una manera maravillosa. Capítulo 11 del libro de Daniel, en el versículo 32, dice la palabra del Señor: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Después vamos a hablar de esto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los que conocen al Señor tienen una relación con el Señor. Las personas que conocemos al Señor tenemos una relación con Dios. No tenemos datos acerca de Él. Conocer a Dios no quiere decir que sepamos qué es lo que hizo allá por el Génesis, qué hizo en el segundo libro de la Biblia, que sepamos la historia del cristianismo. Conocer a Dios se trata de otra cosa. De hecho, la palabra que se usa acá en el hebreo es la palabra Shadá, que significa un conocimiento que va en aumento. Y se usa para dos cosas puntualmente. Uno tiene que ver, es una palabra muy amplia, ¿no? Pero se usa básicamente para dos cosas. Una tiene que ver con los descubrimientos de cosas nuevas, y otro tiene que ver con el conocimiento íntimo entre un hombre y una mujer, hablando normalmente de las relaciones íntimas sexuales. Por eso ya desde el Génesis la palabra del Señor dice que Adán conoció a Eva y nació Caín. Cuando la conoció no es que se presentaron mucho gusto, habían entrado en una relación íntima, ¿no es cierto?, que llegaba hasta el punto sexual. Dice lo mismo la palabra unos capítulos después acerca de Abraham y Sara. Dice que Abraham conoce a Sara. No es que la conoce a los 90 años de edad, ¿no es cierto?
Abraham conoce a Sara, tiene intimidad, tiene una relación íntima con Sara y nace Isaac, ¿no es cierto? Hay distintos niveles de conocimiento y vos y yo tenemos que aprender a crecer en los distintos niveles de conocimiento. De hecho, hoy en día se da muchísimo eso. No es mi modo, pero no sé si te pasó alguna vez. Escuchas hablar algo de alguien, lo googleas, lo buscas en internet. Si es una persona, te metes en su Instagram, si es público. Si es alguien que es del palo tuyo, lo buscas en las redes sociales. En uno de esos le mandás un inbox, un mensaje privado. En una de esas te contesta y podés seguir en el conocimiento de la persona y empezás a chatear. Y yo conozco a bastantes personas que han llegado a casarse de esa manera. No sé, ¿cuántos se acuerdan del Messenger? Como 7, Cristina, no tenga problema. Levante la mano. ¿Cuántos saben que yo te hablo del Messenger? Mira, qué cosa. Messenger se llamaba, ¿no? Se pasaban hasta las 3, 4 de la mañana escribiéndole un dibujito. Mi sobrino y mi sobrina están casados, se conocieron, no sé, en los años 90, por ahí, por Messenger. Y tienen una familia feliz. ¿No? Mi pregunta en esta tarde es: ¿cuál es nuestro nivel de relación con el Señor? ¿No es cierto? Este pasaje sin duda nos habla acerca de la relación y el nivel determinado de conocimiento que tenemos de Dios. Me llama mucho la atención, hay en Juan capítulo 14, si no recuerdo mal el pasaje. Sí, Juan capítulo 14. Jesús está hablando y da una enseñanza bastante básica, ¿no? Le dice a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los discípulos empiezan a hacerle algunas preguntas y Felipe se manda una de las suyas, manda una de sus preguntas y el Señor Jesucristo le dice: hace tanto tiempo que estoy con vos y todavía no me conoces. Qué interesante, ¿no? Que alguien que sabía cómo Jesús dormía, qué interesante que alguien que sabía cómo Jesús masticaba, alguien que conocía el olor de Jesús, con todo lo que eso significa, alguien que conocía si Jesús roncaba o no roncaba, y lo había escuchado roncar a Jesús, no conocía al Señor Jesucristo, y Jesús le dice: hace tanto tiempo que venís caminando conmigo y aún no me conoces. Quiere decir eso que aún andando con el Señor durante un montón de años, corremos el riesgo de no estar en un nivel de conocimiento, y de hecho Jesús le dice: Felipe, hay un nivel de conocimiento que vos todavía no tenés. Y el Señor creo que nos invita en esta tarde a avanzar en nuestra relación con Él, indudablemente. Podemos avanzar en el conocimiento relacional con el Señor. Tenemos que avanzar en el conocimiento relacional con el Señor. No podemos vivir en el mismo nivel de conocimiento que el día que nos hablaron de Él. No podemos seguir viviendo en el mismo nivel de conocimiento y de relación con el Señor de aquella vez que le entregamos nuestra vida al Señor. La primera vez que vinimos a la iglesia, la segunda vez que vinimos a la iglesia, cuando decidimos bautizarnos, cuando van pasando los años, el nivel de relación debería ser muchísimo más profundo. Porque el pacto que tenemos con Dios por medio de Cristo nos invita constantemente a empezar y a vivir y a desarrollar una relación de intimidad cada vez mayor, de la misma manera que la tenés con las personas de tu familia. El avance de la relación siempre está marcado por Dios, pero el avance de la relación, convengamos que siempre tiene que ver con lo que hacemos nosotros. Porque Dios es un Dios cercano, porque Dios es un Dios presente, porque Dios es un Dios tan íntimo con nosotros que vive en cada uno de nosotros. Cuando vos y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo automáticamente hace habitación en nosotros. Entonces, mirá si será íntimo el Señor y hace todo lo posible que está dentro tuyo y dentro mío. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por esto? Y tomamos conciencia en este momento que el Espíritu Santo está adentro nuestro. Mirá el nivel de intimidad que tiene Dios con nosotros. Te digo más. El Espíritu Santo tiene más nivel de intimidad conmigo que Marcela.
Porque yo me voy y Él se va conmigo. Porque ella se va y yo no la veo. ¿Tengo un nivel de intimidad? No, tengo un nivel de relación con ella, pero ya no tengo un nivel de intimidad. Sin embargo, el Espíritu Santo vive adentro de cada uno de nosotros. Y profundizar nuestra relación de intimidad con el Señor, cuando yo quiero profundizar mi relación de intimidad con el Señor, hay cosas que tengo que hacer y entiendo que hay cosas que no tengo que hacer. Hay cosas que tengo que hacer y hay cosas que no tengo que hacer. Con Marcela nos conocimos hace un montón de años. Lo primero que sucedió es que yo le encanté a ella. ¿Sí o no? No, en serio. Confesado. Me miró y dijo, ese muchacho... Ahora, después nos gustamos los dos. Cuando nos miramos, yo la miré por segunda o tercera vez y digo, esta muchacha. Entonces, primero nos gustamos. Después hicimos todo mal. Nos confesamos delante de ustedes. Creo que como casi todos nosotros hicimos todo mal. Primero nos gustamos, después nos agarramos de la mano. Alguna vez nos dimos un beso, me parece. Una cosa así, muy rara, todo eso. Pero un besito, ¿viste esos besos que son? Bueno, besos. Casi son los mismos que se dan los zapatos entre hoy, cuando se saludan de la iglesia. Y cuando empezamos un noviazgo, hubo niveles de cosas, al avanzar en el nivel de relación, hubo cosas que yo tuve que dejar de hacer y cosas que tuve que empezar a hacer para mejorar mi relación con ella. Te digo más, hasta el día de hoy, hay cosas que yo tengo que dejar de hacer. Amén. Hay cosas que tengo que dejar de hacer y hay cosas que tengo que hacer mejor. ¿Para qué? Para mejorar mi nivel de relación y de intimidad con Él. A vos también te pasa lo mismo en tu casa, con cualquiera de los integrantes de tu familia, ¿no es cierto? Entonces, si veo que rompí algo en casa, y no me refiero a platos ni a vasos, tengo que repararlo. Y para reparar las cosas en casa, tengo que hacer las cosas bien. ¿Cuántos conocen este secreto? Bueno, a los demás así les va. Les aviso, ¿Cuántos conocen este secreto? Que tenés que hacer las cosas bien y hay cosas que no las tenés que hacer más. Y eso aumenta tu capacidad de relación con la otra persona, ¿no es cierto? Entiendo que en este tiempo de cosecha nueva, porque estamos viviendo un tiempo de cosecha nueva, que depende del río que sale del trono de Dios, que depende del Espíritu Santo que sale del trono del Padre y que sale del trono del Cordero de Dios, se nos exige un nivel de intimidad mayor para poder vivir el tiempo de cosecha nueva. Porque tenemos que ir al trono, porque tenemos que ir al río de Dios, porque tenemos que ir al Padre, porque tenemos que ir al Hijo, porque tenemos que ir al Espíritu Santo. Y nuestra relación con Él tiene que ir constantemente en aumento. Quiero contarte algo acerca de esta profecía de Daniel. Daniel capítulo 12 se refiere a algo que iba a pasar algunos cientos de años después. Tiene dos tipos de cumplimiento, Daniel capítulo 12, que lo acabamos de leer. Leímos un solo versículo que nos va a inspirar en la palabra en esta tarde. Daniel capítulo 12 es un capítulo que está hablando de lo que le iba a pasar al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel, con respecto a algún tipo de opresión romana que iban a tener, ¿no es cierto? En aquel entonces, lo que viste que le dice, no lisonjas, los van a seducir, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se levanta un hombre allí por el año 200 más o menos antes de Cristo, que está relacionado con los Seleucidas, que es Antíoco Epífanes. Él sencillamente hace dos cosas en el templo de Jerusalén. Lo primero que hace es sacrificar un cerdo en el altar, cerdo para el judío, animal inmundo. Sacrifica un cerdo en el altar y lo otro que hace es levantar una estatua a Zeus. El primero seduce al pueblo de una manera política y muy interesante, como sucede absolutamente con todos los líderes mundiales en cualquier lugar del planeta, y logra hacer eso, ¿no?
Así como ese hombre logró seducir al pueblo e intentó aniquilarlo, de la misma manera nosotros, vos y yo, y esto no es un versículo, es una realidad, tenemos un enemigo que se levanta en contra nuestro para aniquilarnos y que no quiere que sigamos avanzando en nuestra relación con Dios. Y nos va a querer seducir. No que nos va a querer seducir, nos está seduciendo todo el tiempo. Nuestro enemigo, el diablo, intenta seducir a Dios, a los hijos de Dios, de la misma manera que lo hizo desde antes de que empezaran todas las cosas fuera del paraíso. La seducción por medio del fruto, la seducción por medio de un montón de cosas. Me llamó muchísimo la atención que la palabra seducción que se usa acá, en el hebreo quiere decir pescar. Pescar. Para pescar necesitamos o un anzuelo o una red. ¿Para qué? Para engancharte o para enredarte y sacarte del lugar en el cual estás. ¿Cuántos conocen algo de pesca? Más o menos, aunque sea de teoría, aunque sea de videitos. ¿Sí? Dice que nos pesca con lisonjas. ¿Qué son las lisonjas? Lisonjas son halagos, palabras lindas, que normalmente son mentiras, pero ¿para qué existen las lisonjas? Para sacar yo provecho de vos. Alguien lisonjero es alguien que te halaga, que te chamulla, pero el único interés que tiene es el interés propio. Ahora, volviendo a esto de la pesca. Yo la verdad que la experiencia en pesca, la que como en la pescadería, fui 2 veces en mi vida, otra vez en mi vida a pescar, un aburrimiento, una frustración total, que no salió nada, entonces, querido, dedicate a otra cosa. Pues decía, tenés que venir conmigo, anda, yo te preparo el asado, no tengo ningún problema. Pero yo sé que no es lo mismo para pescar un surubí, la misma carnada, que para un pejerrey, que para una ballena, que para un corralito, que para un, digamos, que para un salmón, para una trucha, para un dorado, ya te salió el pago, ¿viste? El enemigo nos va a buscar enganchar con la carnada apropiada. Siempre. El enemigo te va a querer enganchar con la carnada apropiada. Siempre. Y la carnada, ¿sabes de qué se trata? De algo que te gusta, como no sé qué, le gusta el pejerrey, como no sé qué, le gusta la trucha, como no sé qué, le gusta el baile, como no sé qué, le gusta al sábado y al dorado y a todo eso. A nosotros el diablo nos engancha con un montón de cosas que nos encantan, que no son buenas ni son malas, y algunas de esas son buenas, pero se transforman malas por medio de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, ¿con qué nos enganchamos a veces? Nos enganchamos con pavadas. ¿Comentario fuera de lugar? ¿Te suena esto? Comentarios fuera de lugar que te llevaron a cualquier lado, un chisme por ahí, contestaciones que nos suman. ¿Viste esas contestaciones que voy a decir? Me enganché con una contestación. ¿Cuántos se molestaron esta semana con alguien por una contestación o por una no contestación o por algo así? Levantemos a una de las manos. Te enganchaste. ¿Sí o no? Te enganchaste. Y te enganchó. Y te encarnó. Y te enredó. Horarios inadecuados. ¿Cuántos saben que hay horarios que no son muy adecuados? Y nos terminan enganchando de determinadas cosas. ¿No pasa eso o no pasa eso? ¿Sí? Deseo de ganar más dinero, deseo de alcanzar algunas cosas, miradas a cosas. ¿Te pasa esto? Miradas a cosas que te enganchan, miradas a cosas que sabes que no son tuyas, miradas que se transforman en un conjunto de ratones adentro de nuestra cabeza. Una segunda copa de más, un segundo chiste fuera de lugar, tonteras, sencilleces que usa el diablo para acomodar nuestros pensamientos, atraerlos a él y después la flauta que nos cuesta desenchufarnos, desengancharnos. Y como le debe doler al pescado que le saquemos el anzuelo
con suerte, si nos sacamos el anzuelo, vamos a terminar lastimados por donde nos haya enganchado. El diablo intenta seducirnos de esa manera. ¿Por qué? Porque nos tienta para que nos enganchemos a Él con pavadas, con lisonjas, con halagos, con cosas sencillas, y terminamos desenganchados con Dios. Porque si estoy enganchado con el enemigo, no nos chamullemos, no podemos estar enganchados con Dios. ¿Amén? Entonces el diablo te engancha y te empieza a destruir las relaciones. Y te rompe las relaciones con tus hijos, te rompe las relaciones con tus hijas, te rompe las relaciones con tus padres, te rompe las relaciones con tu esposo, con tu esposa, te rompe las relaciones con los vecinos, te rompe las relaciones en la iglesia, te rompe las relaciones en el laburo, te rompe todo, diablo. Y sin darte cuenta, y hay un peligro de engancharnos muy fácil. Y lo malo es que después desengancharnos es muy difícil, porque estamos enganchados hasta el, no sé, hasta el caracol. Entonces, hermanos, seamos libres de aquellas cosas que nos alejan de la relación íntima que necesitamos con Dios. Seamos libres de aquellas cosas que nos alejan de la relación íntima que necesitamos con Dios. El Señor nos invita a avanzar en esto de relacionarnos con Él cada día más. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y entendemos que el Señor nos invita también a esforzarnos y a esforzarnos en lo que es lo correcto. Estuve leyendo un poquito acerca de las palabras. Te habrás dado cuenta, por eso llegué a las palabras Yadá, que tiene que ver con conocer, y la otra que te expliqué recién, que tiene que ver con los halagos y las disfrutas, y tiene que ver con el suelo, con la red, con pescar. Y la palabra esforzarse me pareció muy interesante. Tiene que ver con hacer hazañas. Esforzarse no es nada más ponerle fuerza a algo. Acá el Señor nos invita a hacer hazañas, a hacer algo heroico, y para hacer cosas heroicas, vos y yo nos tenemos que esforzar. ¿Sí o no? ¿Cuántos han hecho algo heroico alguna vez? Todos los días, levantarme. Levantarme todos los días, dice acá. Bueno, te felicito. Creo que no voy a hacer nada. ¿Algo heroico? ¿Yo alguna cosa heroica alguna vez? ¿Dos más? ¿Sí? Bien. Interesante. Para hacer cosas heroicas tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser disciplinados. Porque cuando uno hace una cosa heroica, primero, no puedo hacer una cosa heroica si no conozco a Dios. Me encanta la progresión que usa acá el profeta, ¿viste? Dice, el diablo te va a querer enganchar, pero el pueblo que primero conoce a su Dios se esfuerza. Sin conocer a Dios, no vamos a poder hacer fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza para hacer actos heroicos y la fuerza para poder esforzarnos son las fuerzas que tenemos en Dios. Porque en las fuerzas humanas podemos hacer alguna cosita. Me salió medio bien, se estaba cayendo la abuela, la agarré, no se lastimó tanto y alguna de esas cositas. Pero las hazañas en serio, en el nombre del Señor, se hacen en el nombre del Señor, con el conocimiento del Señor y con la fuerza de Dios. Si no, nos cuesta hasta levantarnos, como decimos decía Cristina. Y necesitamos esforzarnos. Y por eso la palabra insiste tanto en esto, que por ejemplo dice, diga el débil, soy fuerte. Entonces vos te considerás débil. ¿Cuál es el consejo de la palabra del Señor? Vos me decís soy débil. ¿Yo qué te tengo que decir? Soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando estás en el Señor, somos fuertes. Cuando vos y yo estamos en el Señor, somos fuertes. Por eso Pablo podría decir, encarcelado, a todo le puedo hacer frente porque Cristo está conmigo, porque Él me da las fuerzas. Recordame la versión 60. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mirá que viejo que me quedó que yo no me la acuerdo mal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sonaba como Superman eso. Pero todo lo puedo en Cristo, ¿cuándo? Cuando estoy en Cristo. Porque si no estoy en Cristo,
Y no hay fuerzas, y no hay poder. Porque el Espíritu Santo no vive en mí, pero el Espíritu Santo se está pegando una siesta hace un montón de años y vos y yo no estamos relacionados con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es maravilloso ver cómo a lo largo de toda la Escritura la palabra del Señor nos cuenta cómo fortaleció a un montón de gente buena y a gente mala. ¿Sí o no? El profeta Elías. ¿Te acuerdas del profeta Elías? Se agarra un bajón al profeta Elías después de hacer un acto heroico. ¿Te acordás? Si no te acordás, anda ahí al libro de los Reyes y lee un poquito. Él hace un acto heroico, ora al Señor. Primero dice: no va a llover más. Por decisión mía y del Señor no va a llover más. 3 años no llueve sobre la tierra. Y después se arma un lindo jaleo y dice: bueno, ahora vamos a mandar fuego del cielo. ¡Fua! Cae fuego del cielo. ¿Hazañas de esas, alguna? Nada. Bueno, y él a los 3 minutos de eso, al mediodía de eso, le agarra un bajón y se quiere morir. ¿Cuántos son especialistas en esto? En bajón. Él te quiere morir, no nada más, la verdad que la vida es una porquería. ¿Qué hago acá sentado? Estoy haciendo un esfuerzo para escuchar a este hombre, y qué sé yo, y es un bajón. La palabra es un bajón, es terrible. No, nunca te enganchaste así. La vida es un bajón, un tango, te cantas un tango, ¿sí o no? ¿Qué nos pasa a todos? Pasamos por momentos de euforia y pasamos momentos de bajón. El tema no quedarse en el momento de bajón. Me encanta porque en uno de los momentos de bajón se le acerca un ángel mandado por Dios. Porque los ángeles son servidores de Dios puestos al servicio de los hombres. Y le da de comer. Y le dice algo tan interesante. Le dice: mira, levántate y come, porque todavía tenés un montón de trabajo por delante. Y la palabra del Señor dice que él se levantó y comió, se acostó de nuevo y le dio de comer de nuevo, se levanta, come de nuevo y se levanta y sale caminando y corriendo. Te voy a contar algo, porque a lo mejor no sabes mucho de geografía bíblica. 420 kilómetros caminó fortalecido con esa comida. 420 kilómetros. Llegó a Chapadmalal. Ni siquiera agarró de donde están vos, 100 kilómetros más. De donde están ustedes, 115 kilómetros más. Agarró por acá y agarró la ruta 9 y cruzó Santa Fe y llegó al principio de Córdoba. Caminando, con las fuerzas que le dio Dios. Agarró la otra ruta, la 12-14 que va arriba para el norte, casi se cruzó entre ríos. Con la fuerza que le había dado Dios, con el alimento que había venido del cielo. ¿Qué alimento habrá para nosotros? Para poder continuar el largo viaje. Porque quiero decirte algo que también el ángel le dijo a Elías: che, te queda un largo camino por delante. ¿Sabías? Che, te queda un largo camino por delante. Vos que estás triste, vos que estás bajón, vos que estás con mambos adentro de la cabeza, vos que estás en rebeldía, vos que estás enojado con Dios, vos que te parece que las cosas no funcionan. Hay un largo camino por delante y Dios va a estar con vos. Y Dios te va a fortalecer. Pero necesitamos fortalecernos en Dios. Porque somos honestamente muy humanistas y nos pasamos fortalecidos en el poder de nuestras propias fuerzas. Y así nos va. Y necesitamos alimento de Dios, necesitamos fortaleza de Dios para absolutamente todas las cosas. Porque si querés ser un cosechador de la nueva cosecha de este tiempo, los cosechadores se levantan temprano. Los cosechadores se levantan temprano. Los cosechadores se levantan temprano. Te guste o no te guste, lo segundo que hacen es alimentarse y después salen y se esfuerzan.
pensando que la cosecha viene de arriba, amén, la cosecha viene de arriba, pero los cosechadores son cosechadores de abajo. Y te vas a tener que madrugar, y vas a tener que esforzarte, vas a tener que comer, y vas a tener que ir y levantar la cosecha que el Señor tiene para vos. Y no tengo la menor duda que hay una comida sobrenatural preparada por Dios para cada uno de nosotros. Hay una comida sobrenatural. Dios no le prepara solo los manjares a los Elías. Dios prepara manjares para todos los hijos y las hijas de Dios. Por eso Jesús dice: yo soy el pan de vida. Si comes, nunca vas a tener hambre. Yo soy el agua. Si bebes, nunca vas a tener sed. Por eso la palabra del Señor dice que su palabra es dulce a nuestro paladar. ¿Por qué dice que su palabra es dulce a nuestro paladar? Porque la palabra es comida. Porque Jesús es comida. Porque la palabra es comida. Y Jesús nos da ejemplo y dice: hacer la voluntad del Padre es de alimento. Quiere decir que cuando vos y yo hacemos la voluntad de Dios, cuando vos y yo nos enfrascamos en meternos dentro de la palabra y la leemos y la leemos y la leemos, dejamos que Jesús obre en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, ahí sí, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos da las fuerzas para todas las cosas. Ese es el secreto para seguir adelante y esforzarte y ser brillante en tu vida. Y para poder hacer hazañas, Dios te da las fuerzas y vas a poder vivir en medio de la angustia con alegría. En medio de la angustia con alegría. Y en medio de los problemas con alegría. Y en medio de las enfermedades con alegría. Porque el gozo del Señor es la fuerza de mi vida. Hermanos, hay comida de parte de Dios. Hay una comida preparada en el cielo, con ingredientes divinos, que son los que vos y yo necesitamos para hacer frente a la vida cotidiana. Y que los ángeles siguen trayendo para fortalecernos y para que nos podamos esforzar cada día más. La mayoría de los que están acá son más jóvenes que yo, salvo algunos. Bueno, ¿qué puedo decir? Es una cuestión de haber nacido antes, no hay mérito ninguno en ser más viejo, más mayor, como dicen ahora. Hay mucha gente que tiene 20 años menos que yo y tiene ganas de jubilarse. Yo también. Tengo 20 años más que vos y también a veces me dan las ganas de jubilar. Pero el largo camino nos resta. Y te vas a tener que esforzar todos los días de tu vida. Y se estás preguntándote: ¿hasta cuándo me voy a tener que esforzar? Por lo menos, según mi experiencia, hasta los 62 años y 10 meses. Por mi experiencia, dentro de unos meses te podría decir hasta los 63. Y a los 80 te diré hasta los 80, querido. Y es así. Elías está bajoneado, pero después de lo que toma de parte de Dios, tiene la capacidad para alcanzar aquellas cosas que Dios tenía preparadas para él. Y Dios tenía preparado para él que él ungiera profetas, que ungiera reyes locales y aún que ungiera reyes en el extranjero. Largo camino te resta, querido, querida, que estás con ganas de jubilarte a los 30, a los 40, a los 50, a los 62 años de edad, y me lo digo a mí, largo camino nos resta a todos. Chupate esta mandarina. Porque es así de sencillo. Y el día no se queda pensando en, la vida del Monte Carmelo. Yo he podido mandar fuego del cielo. Dios casi que me respondió. Dije, no se llueve más, no llueve más. Manda fuego, manda fuego. Ahora lluvia, manda lluvia. No se quedó en eso. Dice, yo tengo otra cosa para hacer. Y tampoco se quedó en el bajón. Porque a veces nos quedamos en los bajones. No sé si a vos te pasa. A mí me ha pasado. Y a veces me pasa. Me quedo en el bajón. Dios ya terminó conmigo, ya está, tengo 62 años.
qué sé yo, ¿viste? Que labure otro. ¿Cuántos tienen este pensamiento? Que labure otro. No me levanten la mano los de 20 o 25 años porque les salgo al cuello. ¿Cuántos tienen este pensamiento a veces? ¿Yo solo? Me siento horrible. Nadie más, o no me están mintiendo toda ¿Ustedes no tienen ese pensamiento de la luz del otro? ¿No sé? Bueno, gracias por los honestos. Señor, perdona a los mentirosos, por favor. Me siento tan solo a veces. Cuando vos te esforzás, como Elías, yo llevaba un nuevo, yo te voy a ser distinto, mira. Me hubiera embalado antes, te hubiera hecho entrar, ¿sabes cómo? ¿Cuántos quieren llegar a un nuevo nivel ministerial? ¿Cuántos quieren llegar a un nuevo nivel ministerial? ¿Sí? Viene con esfuerzo. Viene caminando 420 kilómetros con una sola comida. Pero comida de Dios. Comida preparada en la ollita del cielo y servida delante nuestro por los ángeles. Así que necesitamos conocer más a Dios y necesitamos alimentarnos más de aquellas cosas que Él nos trae de su misma presencia. Porque la cosecha de Dios se levanta con el esfuerzo de los hijos de Dios. Amén. ¿El pueblo que conoce a su Dios? Se esforzará y actuará. Luz, cámara, acción. Y el Señor nos invita a vivir su acción. La acción le da sentido a conocer a Dios. Y la acción le da sentido al esfuerzo. Porque si conocemos a Dios y nos esforzamos o estamos dispuestos a esforzarnos, pero no actuamos, pero no hacemos, pero no empezamos, no nos sirve de nada. Nos morimos en planes. Yo entiendo que hay gente que no hace planes. Horrible. Te va a ir de acuerdo a las circunstancias, a lo que el diablo tenga a favor, lo que Dios de golpe se le caiga del gran granero que tiene Él, y como hace llover sobre justos y injustos, sobre vagos y laburadores, algo te va a caer, pero la vida que está preparada para los hijos y las hijas de Dios son vidas preparadas en el cielo, que tienen que ver con esfuerzo y tienen que ver con acción, con planificación y con acción, porque después de la planificación viene la acción. Después del plan viene la acción. Y para accionar hay que alcanzar aquellas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Hace un ratito me parece, cada rato lo cuento, 2 o 3 veces creo que lo he comentado acá. A mis 16, 17 años tengo un vago atómico. Lo peor que me pudo haber pasado en mi adolescencia, con juventud, a los 17 años sos un joven, parece. Al menos antes éramos jóvenes y a los 18 éramos adultos. Bueno, ¿vos creen? Esto sucedía en otra época. Éramos jóvenes hasta los 16, 17 años y después éramos adultos. ¿Algunos saben esto? ¿Sí? Y yo era un vago. Y Dios me había dicho, la gracia del Señor, no hay mérito en mí, Dios me había hecho muy inteligente. Y lo peor que le puede pasar a un vago, ¿qué es? Y tener facilidad de palabra. Y te agrego otra, y ser rubio de ojos claros. Estás en el horno. Bueno, yo les cuento que yo era inteligente. Sigo teniendo los ojos claros y yo era rubio. Entonces, en el colegio, yo era el campeón de zafar de todo. Faltaba el famoso hacerse la rata, no sé, los más jóvenes hoy. ¿Saben lo que es hacerse la rata? ¿Se sabe o no se sabe? Los adolescentes también. ¿Sabe ratearse lo que es? Decir que vas a la escuela y no... ¿La explico con esto? Porque si no... Ayúdenme acá con el feedback, ¿sí? Ok, gracias. Yo me rateaba, pero posta, meses me rateaba. ¿Se puede cuenta? Meses, literalmente meses me rateaba. Meses sin ir al colegio.
y presente en todos lados, ¿viste? Como campeón de lo malo. Entonces, un día, yo estudiaba industrial, el hijo industrial en la escuela técnica. Estaba en el Paz al Agua, Alsina 868. Sí, ya sé que está todo bien. Después la recostada, está muy lindo, era una casona vieja. Estaba en el Paz al Agua. Y me agarra el profesor de electromecánica 2. Quinto año del industrial, septiembre. No me olvido más la fecha. 20 de septiembre, quinto año del industrial. Me faltaban 2 meses y 1 año para recibirme de técnico electromecánico. Me paro delante del profesor y yo no me acuerdo que me preguntó, que me pidió, y yo me empecé a chamullar. No es decir que me pidió trabajo, que me iba a hacer, qué sé yo. Empecé a chamullarlo y me dice: García, no hablemos. Y yo abrí la boca para chamullar, porque me sale fácil, ¿viste? Y me dice: García, no hable más, haga. Usted nunca va a ser nadie y nunca va a llegar a nada. La maldición atómica. Cuando yo no entendía lo que eran maldiciones, me recalenté. 20 de septiembre, me recalenté tanto que llegué a mi casa y le dije a mi mamá: no voy más a la escuela. Y yo sabía lo que significaba, no hacía falta que lo dijera a mi mamá, ella me dijera cómo seguía la historia, porque no estudiaba, ¿qué debía hacer? Trabajaba, no había opción. Y aparte, tenía que terminar la escuela. Entonces, el 21 de septiembre, cuando todos mis compañeros estaban subiendo al tren para ir al Parque Pereira Ola, yo estaba en el andén de enfrente, tomando el tren para ir a Constitución, con el Clarín bajo el brazo. Clarín era un periódico que antes se hacían papeles, unos papeles blancos que se escribían en tinta negra. Les explicó al 80% de lo que estaba acá, y tenía un sector así gordito, que eran los clasificados, y vos buscabas el trabajo, eran unas letritas chiquitas escritas en negro sobre papel, ¿sabes lo que es papel, no? Blanco, y vos te ibas y te presentabas: mi trabajo, a partir de ese día ibas a salir a buscar trabajo. Gracias a Dios, ese día pude conseguir trabajo. Empecé a trabajar al día siguiente, y al año siguiente me puse a estudiar de noche, porque tenía que estudiar y trabajar, porque no había opciones para nosotros. 2 años después me presenté, me fue muy bien en el trabajo. El año siguiente me pasé a lo que era perito mercantil. Tuve que rendir 4 o 5 equivalencias y me puse las pilas y me puse a estudiar. El orgullo me salvó, porque yo no me banqué que ese profesor me dijera que yo no iba a hacer nada, y me desnudó. El día que me dijo: no hable más, haga, me partió la mitad. Entonces decidí que iba a hacer. 2 años después me fui con el boletín y me fui con mi recibo de sueldo, con una muy mala actitud soberbia, al profesor, a mostrarle que tenía 10 en todas las cosas, y lo invitaba al acto de fin de año en el cual iba a ser abanderado, y le mostré mi recibo de sueldo. Me estoy confesando, es horrible lo que hice. Le mostré mi recibo de sueldo para mostrarle que yo ganaba más que él. No, horrible, papá. Yo te agradezco, pero horrible, papá. Horrible. Me espanto. Pero ese hombre me cambió la vida. Y sigo teniendo facilidad de palabra, pero soy una persona de hechos. Me enseñó más que mis maestros de escuela bíblica. Me enseñó más que mi mamá y mi papá, que me enseñaron perfecto mi mamá y mi papá y mi maestro de escuela bíblica. Pero ese hombre me hizo hacer algo distinto. ¿Por qué te cuento esto? Para ponerte un ejemplo, no soy buen ejemplo. Te conté todo lo malo que hice, y hasta te conté el fin de la historia, que te la podía haber dibujado, pero la verdad que yo fui con una mala actitud. Le podía haber dicho: ¿sabe qué? Estoy re contento, miren, usted me hizo cambiar la vida,
miren las notas que ahora tengo. Yo le fui a mostrar y quería que viniera, que me viera con la banderita acá, ¿viste? Horrible, horrible, horrible. A un laburador, un pibe de 19 años, decir eso es un espanto. Me arrepentí muchísimo. Tenemos que dejar de decir y de comentar. Tenemos que dejar de declarar y tenemos que empezar a accionar, porque Dios quiere que accionemos. Y esa es la palabra para hoy. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Yo lo sé de memoria de otra manera, pero me gusta leerlo así. Somos hechura de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vos y yo estamos creados para hacer las cosas bien, las cuales Dios dispuso de antemano. Hay un plan para tu vida y para la mía, para que las pongamos en práctica. Te lo digo en criollo, Dios preparó un montón de cosas para que las pongas a hacer. Cosas preparadas en el cielo. Cosas inventadas antes de crear el cielo y la tierra. Él inventó cosas para que vos y yo nos las pongamos a hacer, y Dios nos invita a vivir en su acción. Y empezar a hacer cosas que hay un montón de ejemplos de gente sencilla en la Biblia, porque la Biblia son historias de gente sencilla con Dios. O sea, son la historia de Miguel con Dios, la historia de Roberto con Dios, la historia de Hugo con Dios, tu historia con Dios es mi historia con Dios. Es tu historia, Cecilia, con Dios, la tuya, Marcelo, la tuya, Paola, la tuya, Erika, la tuya, Julieta, con Dios. Es tu historia, Agustín, con Dios. La historia de niños, de jóvenes, de adultos y de ancianos con Dios, que hicieron hazañas. Pero era gente sencilla. Es la historia de un hombre, Noé, un hombre que se relacionaba con Dios, que hace un parto y se salva él y empieza la humanidad de nuevo. La historia de un Sansón que con un pedazo de hueso mata a miles de personas porque estaba lleno del Espíritu de Dios. La historia de un Gedeón que con 300 personas que no eran ejército desbarata un ejército de miles de personas. La historia de Esther, una sencilla mujer, una bonita, una cara linda, una Miss Universo, que es tan valiente que se enfrenta a la muerte delante del rey para salvar a su pueblo. Una muchachita, una rubia bonita, por decirlo hoy. La historia de Jonás, que él decide caminar por un pueblo idólatra para predicar el Evangelio. Iba a decir el Evangelio de Cristo, para decir que todos iban a morir si no se iban a arrepentir. De acá a 40 días, Nínive será destruida. El mensaje más corto y más impactante en la historia de la humanidad. 8 palabras, un rato caminando por una ciudad y 120.000 personas se convierten. Personas sencillas que hacen hazañas. La historia de Lidia, una empresaria que conoce a un hombre que abre una casa de oración, conoce a Pablo. Una empresaria que un día está al lado del río, conoce a Pablo y dice: che, vengan a orar a casa, y abre una casa de oración y empieza un grupo de crecimiento, y el grupo de crecimiento se transforma en la iglesia más maravillosa que a mí me encantaría, después de la nuestra, pastorear. Verás a elegir una iglesia del Nuevo Testamento, la primera, la nuestra, la segunda, la iglesia de Filipos. ¿Dónde nació? En la casa de una mujer que decidió esforzarse y decir: vengan a orar a casa, y decidió invitar a sus amigos, a sus conocidos, y de ahí sale una historia maravillosa. Y ni que hablar de un hombre honestamente común y silvestre como Jesús, sujeto a las mismas pasiones que todos nosotros, que se esforzó y actuó, y por él ahora estamos acá, sencillos, salvos, disfrutando esta vida eterna en la tierra, y disfrutaremos la vida eterna en el cielo. Hermano, es tiempo de hacer las hazañas de Dios. Es tiempo de dejar de chamullar, es tiempo de dejar de declarar cosas, es tiempo de agarrar las manos, ponerlo en el lado, darle para adelante y dejar de mirar para atrás. Amén. Amén. Hazañas.
la hazaña de formar una familia de fe. Tu familia es una familia de fe, no la familia de fe de la iglesia. Tu familia es una familia de fe. ¿Estás dando pasos para formar una familia de fe? Tus hijos lo primero que ven, tus hijas lo primero que ven, tu esposo, tu esposa lo primero que ve cuando hay una enfermedad, ¿que vas a orar? O bueno, vamos al médico. ¡No! Recién estaba Lorena, ¿no? Estaba hablando con Marcela, hace como 10 minutos estaban hablando. No, todavía está el papá con la mano en la cabeza. Esto, no tenés más la enfermedad. Esto, familia de fe. Y es lo más difícil. Porque en casa andamos ropa interior, en todos los sentidos, no estoy hablando de la ropa interior de afuera. En casa estamos desnudos, en casa nos ven. En casa ven si nuestro primer acceso a una solución es Dios o estamos esforzándonos en otra cosa. Tenemos que cometer la hazaña, y esto se lo ruego a los padres que todavía tienen hijos chicos, o adolescentes, o niños, o bebés, que tengan la hazaña de tener una familia de fe como Dios quiere, porque Dios quiere que tengas una familia de fe, y en el día de hoy en Argentina, eso es una hazaña. La hazaña de Loida, de Eunice, que tienen a un Timoteo. Y Pablo le escribe y dice, che, recordá la fe de tu abuela, che, recordá la fe de tu mamá. Ellas inculcaron fe a ese hombre en una cultura perdida, no era una cultura santa, era una cultura perdida, 100 veces peor que ahora. Entonces, una cultura de fe donde tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, tu nieto, te vean que cuando hay problemas económicos, yo confío en Dios. Que cuando hay plata, yo confío en Dios. Que cuando hay enfermedad, yo confío en Dios. Me voy a morir y mi mente va a estar sana. Voy a creer hasta el último de mis días que Dios me va a sanar. Eso es crear una familia de fe. Una familia de fe se crea no diciendo estupideces dentro del hogar. Una familia de fe se crea no repitiendo cosas y criticando a la iglesia, criticando a Dios, poniendo en juicio a quien fuera. Una familia de fe se edifica ahí. Eso es una hazaña. Tu primera hazaña es en tu casa. Tenemos que ser hombres y mujeres de hazañas en casa. Dejemos de buscar los milagros para que nos vean otros y hagamos un milagro en nuestro hogar. Te lo pido en el nombre de Jesús, hacelo, te lo imploro. Vos que todavía tenés hijos e hijas pequeños, los míos volaron, y aún así todo quiero seguir siendo ejemplo para ellos. Y voy a ser un ejemplo para mis nietos también. La hazaña de ser generoso siempre. ¿Dónde queda nuestra generosidad? Generosidad del tiempo, generosidad del esfuerzo, generosidad del dinero, porque no podemos ser generosos en ninguna otra cosa. Tiempo, esfuerzo, dinero, es todo lo que la gente necesita. Salir del individualismo mortal. Individualismo mortal. Hace 3-4 días me vino esto a la cabeza. Individualismo mortal, el individualismo que está matando, el individualismo es suicidio y asesinato. Te morís vos y estás matando a otro. Cuando solamente estás pensando en vos. La generosidad de los que compran. Vos nunca pensaste que venimos a este lugar magnífico y que alguien compró este terreno y que alguien puso un montón de plata. No pasaban al frente con un billete de 100 pesos o de 1000 pesos o de 2000 pesos. Millonadas sale esto. Muchas personas pusieron millonada. Hoy a la mañana estuve en el aniversario de la iglesia, 80 años, me invitaron para pasar un rato. Me invitaron, sí, a pasar un rato y pasarla bien. Me invitaron a un aniversario de 80 años y yo veía una foto que pasaban y digo, ¿qué cosa? ¿Cómo acá? Compraron un terreno y se pusieron a edificar hace 80 años atrás.
vendían su casa, vendían sus alianzas, vendían las cosas. ¿Para qué? Para que el Señor tuviera, no para que el Señor tuviera casa, no iba a decir, el Señor ya tenía casa. Para que los hijos de Dios tuvieran un lugar donde encontrarse. No pasaban con billetes de 100 pesos, ni con billetes de 1000 pesos. Esa generosidad, la generosidad del que se pone a poner los ladrillos, la generosidad del que responde cuando no hay gente para el comedor. Pusieron un mensaje de que no hay gente para el comedor mañana, ya hay. Necesitamos generosos. ¿Quién viene mañana al comedor? ¿Vos? ¿Vos también? Ya tenemos dos, sacale foto. ¿Qué más? ¿Te sentís, qué generosa que soy? No. Mañana tenemos problemas para abrir el comedor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más puede? Bueno, pensando, que Dios te presione. No te digo en serio, que Dios te presione. La generosidad para visitar al que está roto. ¿Hace cuánto que no visitas a alguien que está roto? En vez de ir a cenar con tu amigo o con tu amiga. Está bueno juntarse con amigos, me encanta. Nuestro hijo está en casa hace unos días, va a esta casa, viene a dormir. Vino a trabajar acá a Buenos Aires y él vive en San Luis. Y viene a dormir a casa y lo pone contento estar con él. Pero tengo que estar con el roto. Tenés que estar con el roto. Está bueno juntarte con el que tenés onda, pero tenés que ayudar al roto. La palabra sigue diciendo que cuando me fueron a ver a la cárcel, cuando me visitaron y cuando estuve enfermo, hay que ir ahí, ¿viste? Y así como con los amigos. Pero la generosidad está por otro lado, ¿no? Eso es una hazaña. La hazaña de predicar con valentía. La hazaña de ir a hablarle a otro, che, el otro, ¿sabes? Te voy a contar una historia. Todos tus compañeros de laburo, si no conocen a Dios, se van al infierno, ¿sabías? ¿Esos con quienes salís? ¿Esos con quienes comés? ¿Esos con quienes...? No le estoy movilizando ninguna, no estoy moviendo nada, estoy diciendo la posta, ¿eh? Se pierden. Pero no es que se mueren y se pierden, viven una vida de infierno hoy. Cuando vos no les hablas de Jesús, ellos se pierden acá y después tienen una vida, teniendo una vida infernal. Posta terminan teniendo una vida infernal. Y la hazaña, vuelvo a decirte esto, la de tener una familia de fe, la de ser generoso, la de predicar, y la hazaña de en serio orar en el nombre del Señor para que las cosas pasen. Vuelvo a esto, tu primera reacción ante todo debería ser extender una mano y orar por el necesitado, por el enfermo, por el roto, por el dañado, por el adicto. No tendría que ser, bueno, voy a ver si Dios me da la oportunidad, la ocasión para orar. ¿Qué ocasión? La ocasión, mira lo que me viene a la cabeza, la ocasión hacia el ladrón. Y yo no soy ladrón. Yo voy en el nombre de Jesús y oro. Y vos también. Y yo no soy mejor que vos, ¿eh? Vos y yo tenemos que ir a hacer la hazaña diaria, porque alguien está esperando algo en el cielo, está esperando que abras tu boca, que pongas la mano sobre alguien para que esas personas salen. ¿Vos te das cuenta de la responsabilidad tremenda que tenemos? Que hay personas que no son sanadas porque no oramos por ellas. Porque la palabra del Señor dice que oraremos por ellas y sanarán. No dice, che, cuando a mí me pinte las voy a sanar. Dice que vamos a orar por ellas, que pondremos las manos sobre los enfermos. ¿Y los enfermos qué les va a pasar? Muchos endemoniados dando vuelta. ¿Por qué andan muchos endemoniados dando vuelta? Contámela vos, dígamela. Porque hay pocos cristianos liberando endemoniados. ¿Por qué hay tanta gente que no tiene a Cristo? Porque hay pocos cristianos. Transformemos eso en una hazaña y accionemos y hagamos lo que Dios quiere para nosotros. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa.
Y no tengo otra cosa más para decirte. Levanto la vista y veo que todos los que estamos acá, todos conocemos a Jesús. Todos le hemos entregado nuestra vida al Señor. Muchos de los que estamos acá hace un montón de años le hemos entregado la vida. Entonces tenemos que avanzar hacia el conocimiento del Señor. No conocerlo desde la Escritura que lo revela. No conocerlo solamente a través de la obra de Cristo que lo revela. Conocerlo en intimidad, conocerlo en relación, conocerlo en hablarle. ¿Cuántos aman a Dios los que están acá? ¿Qué relación tenés con Él? ¿Cuánto lo hablas por día? Porque la mínima relación, ¿cuál es? Por lo menos el diálogo. ¿Cuánto haces por Dios? Siendo mano de Dios, siendo pie de Dios, siendo oreja de Dios, siendo brazo de Dios, siendo ojo de Dios, siendo mirada de Dios, siendo lágrima de Dios. ¿Cuánto llorás por el que sufre? Y no quiero que te sientas bien, quiero animarte a que lo hagas. Porque eso te lleva al conocimiento de Dios. Porque cuando vos y yo nos acercamos al roto, ahí está Dios. Porque muy probablemente no lo veas en la cena con tus amigos, pero cuando vos vas al roto, la palabra dice, a mí me lo hiciste. Cuando vas al enfermo, a mí me lo hiciste. No dice cuando vas a cenar con tu amigo, cuando salís acá, cuando vas allá, cuando te juntás con tu hermano, que obviamente está Dios entre nosotros, ¿no? Todos sabemos que. Pero Él se revela en el roto. Él se revela en el enfermo, Él se revela en el preso. Y en eso tenemos que avanzar. Ahí conoceremos a Cristo. En el roto. ¿Cómo me está saliendo esta palabra, por favor? Entonces, avancemos en el conocimiento de Dios, avancemos a una nueva relación con Él, avancemos el esfuerzo con Dios, pero el esfuerzo en las fuerzas de Dios, porque las otras ya está demostrado, nos agotan, las fuerzas propias nos agotan, muchos no tenemos más fuerzas. Pero si nos invitan a jugar un partidito, ahora vamos. ¿Sí o no? O no das más, nunca te pasó esto y te dices, che, vamos a comer a la casa. Y bueno, estás roto, la panza hinchada, ya te duele la cabeza, y vas igual, ¿sí o no? O sea, el esfuerzo selectivo, ¿cómo no nos vamos a forzar en las fuerzas de Dios para hacer la obra de Dios? Las cosas que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos nada más en eso. Eso es la obra de Cristo. Sos un acto precioso de Dios, somos hechura de Dios. La palabra que usa ahí dice, somos un poema de Dios. Me encanta eso. En griego dice, hechura, poema. Sos un poema de parte de Dios para la humanidad. Cuando hacemos las cosas que Dios tiene para nosotros y avanzar a la acción de aquellas cosas que Él dispuso de antemano. Porque es tiempo de cosecha. Y quiero orar por vos. Quiero orar con vos. Y tal vez haya alguno que le tenga que pedir perdón por la indiferencia, otro tenga que avanzar en la comunión. Creo que todo empieza por ahí. Porque el pueblo que conoce a su Dios conoce. No vamos a poder esforzarnos en conocimiento. El que conoce se esfuerza. Y el que se esfuerza actúa. Y nuestra iglesia es una iglesia de acción. Porque no se puede cumplir eso. ¿Vos viste la visión? ¿Qué dice ahí? ¿Conocer a Dios? ¿No? ¿No dice eso? ¿No dice conocer a Dios? ¿Y qué más dice? Esforzarnos y actuar. Eso es para lo mismo, ¿no? Amamos a Dios, sirviendo a las personas, acompañándolas a vivir en unidad y libertad la vida plena de Jesús. Lo mismo que dice Daniel, 2000 y pico años atrás. El pueblo que ama, conoce, se esfuerza, sirve, acciona, acompaña a la gente a conocer a Cristo.
porque de eso se trata nuestra vida, de que Cristo sea conocido. No es una frase, nuestra vida se trata de que Cristo sea conocido. Nuestra vida se trata de que Cristo sea conocido, que Cristo se vea en nosotros. Entonces quiero invitarte a que tomes la decisión posta, una vez más, puedes decir una vez más, como el día de la reconciliación con tu novio, con tu novio, con tu esposa, con tu esposa, decir una vez más, sí, una vez más, y que tomes la decisión de conocer a Dios más profundamente. Creo que hace falta mucho en nuestros hogares, y que si ya te conoces, toma la decisión de querer conocerlo más. Y si el conocimiento te falta recibir esfuerzo, Dios da esfuerzo al cansado y da ánimo al que le falta y no tiene nada. Es una promesa divina. Lo escribió mi Señor, no lo invento yo, lo escribió mi Dios. Es la fuerza al que está cansado. ¿Estás cansado? Yo quiero que oremos juntos. Y no tenés más ganas de hacer nada, bueno, levantate y ponte a hacer. Porque la mejor manera de que se vaya la ganancia, se te vaya la ganancia, la ganancia. Señor, venimos delante tuyo a romper con nuestra indiferencia, Señor. A romper con esto de no hablarte, no intimar con vos, de mantener una distancia, Señor. Cuando vos sos un Dios cercano, íntimo, interno, sos un Dios interno, vivís en nuestro interior. Mayor intimidad que esa, imposible. Decir que te ocultás es mentira, es vivís en nuestro interior. Señor, movilizar los corazones y las mentes de aquellos que necesitan desesperadamente buscarte, que no encuentran paz en la vida porque no te encontraron a vos, porque vos sos la paz del mundo, que no entienden y no encuentran el amor porque no te descubren todavía, porque vos sos amor. Que no hayan fe para vivir la vida porque no han entrado en una íntima relación con vos, Señor, y es un tiempo en el que estás invitando a una nueva relación. No tienen fe porque la fe viene de vos y viene de oírte y de oír lo que vos decís. Eso dice tu palabra. La fe se origina en lo que vos decís. Entonces yo te recuerdo cada una de las palabras que Dios te ha dicho, cada una de las que están escritas, y las que no recordás, andá y léelas, buscalas. Hay palabras del cielo para tu vida. Señor, bendigo a nuestra congregación, bendigo a nuestra iglesia, bendigo a nuestra ciudad, bendigo a nuestro barrio, bendigo a nuestra provincia y bendigo a nuestra amada Argentina. Que en el día que se celebra una revolución haya una revolución de fe, de amor, de revelación de Cristo, una verdadera revolución. Y que los jóvenes y adolescentes dejen de hablar y chamullar revolución y que son revolucionarios y que se pongan a hacer las cosas, porque los revolucionarios son los que cambian las cosas. Son los que actuaron distintos, son hombres y mujeres que se levantaron en el poder de Dios y con ideas cambiadas para cambiar lo que sucedía a su alrededor. Ese tipo de hombres y mujeres revolucionarios son los que necesitamos. Hombres y mujeres sencillos, sin tanta bandera y sin tanto chamullo. Hombres y mujeres de acción que salgan al campo de batalla. Bendigo a mis hermanos y abrimos este espacio para orar unos con vosotros. En el nombre precioso y poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo.